Pues muy buenos días a todos. Soy Alejandro Ontiveros. El día de hoy vamos a platicar sobre el Ministerio Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ese papel que tiene el Ministerio Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación ante el conocimiento de la Comisión de Delitos Fiscales. Sí, siéntense con la libertad de preguntar en cualquier momento. Como saben, esta es una plática de 30 minutos, es muy rápida y la idea es que tengamos una conceptualización sobre cómo debe de actuar, eh, en qué papel actúan cada una de estas dos instituciones. Y voy a empezar con qué es el Ministerio Público de la Federación o el Ministerio Público Federal, al cual le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad, la investigación y la persecución de los delitos del orden federal, la acción de extinción de dominio, la intervención en asuntos constitucionales y la protección de derechos humanos. Todo esto está contenido en el artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República, como actualmente se le conoce a esta institución. Y pues nos vamos a centrar en estas dos funciones que tiene. Una es la investigación y la persecución de delitos. Pues como bien sabemos, la estructura en México, pues tenemos a este Ministerio Público, el cual tiene la función de investigar y perseguir los delitos del orden federal y aquellos que están dentro de su competencia ante los tribunales. Esto implica llevar a cabo investigaciones, recopilar pruebas y presentar casos ante los tribunales. Y en su caso, hacer la acción de extinción de dominio, que además que con todas las investigaciones preparará y ejercerá la acción de extinción de dominio. Esto se refiere a la confiscación de bienes o activos relacionados con actividades delictivas. Digamos, hablando desde el punto de vista fiscal, de los delitos fiscales, estos son los dos que impactan en sus funciones. Sin embargo, pues no está de más señalar que el Ministerio Público, ante el conocimiento de las leyes y su aplicación, pues interviene en asuntos constitucionales. Más bien participa en todos los asuntos que corresponden a sus funciones constitucionales. Esto puede incluir casos relacionados con derechos humanos, tratados internacionales y otras leyes aplicables. Y también en la protección de los derechos humanos, que es durante el proceso de alguna investigación, pues tiene la responsabilidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, ya sea las imputadas, las víctimas o la persona ofendida, ¿no? No obstante que sepa o vea que hay algún delito o que sea un culpable, pues tiene que tratar a todos con sus derechos humanos. Pero entonces, centrándonos en los dos primeros, que es la investigación y la persecución de delitos y las acciones de extinción de dominio, vemos que el Ministerio Público en el Código Penal Federal establece que en todo proceso penal, el Ministerio Público estará obligado a solicitar de oficio la condena en lo relativo a la reparación del daño, y el juez pues tendrá que resolver, o estará obligado a resolver en cuanto a esta demanda. Siempre me pongo a pensar, cuando surge una nueva ley o un nuevo artículo o una modificación a las leyes,
¿cuál sería el motivo que originó esto? Bueno, pues imagínense que el Ministerio Público está investigando a un político y ese político de mucho poder, pues le podía decir al Ministerio Público, tú ponle allí, pero no pidas que yo devuelva el dinero que me robé, ¿no? No reparo el daño. Yo que salga culpable, pues no le exigían reparar el daño porque el Ministerio Público, en su acción, debió haberlo hecho y al no hacerlo, pues no se ejecuta esa reparación del daño. Entonces, lo pusieron como una obligación al hacerlo. Y cuando le ponen, hablando en términos legales, le ponen de oficio, pues es que lo tiene que hacer por ley, ¿no? Bueno, dicho esto, llegamos pues a dos conceptos, ¿no? Uno es la denuncia y el otro es la querella. Y siempre, pues, ¿qué es una denuncia y qué es una querella? Y ahí buscándole este, en la documentación y en los libros, pues encontré que existe un manual de policía en el que dice que la denuncia es la declaración que realiza una persona como consecuencia del conocimiento que posee sobre la comisión de un hecho presuntamente delictivo y tiene como fin último hacer llegar la noticia criminal ante la autoridad judicial encargada de perseguir. Entonces, es este concepto de denuncia, también cuando lo empezamos a enfocar al tema fiscal, pues vemos que te dicen, si tú sabes que una empresa está, no está entregando sus facturas por los servicios que presta, denúncialo. Es decir, si una persona tiene conocimiento de que se está cometiendo un delito, pues es su obligación señalarlo. El diccionario de la Real Academia Española señala que denunciar es avisar o dar noticia de algo, ¿no? Vamos a anunciar, vamos a denunciar. La denuncia podrá formularse por cualquier medio y deberá contener, pues salvo cuando se presente una denuncia anónima o con reserva de la identidad del denunciante, la identificación del denunciante y su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto le conste al denunciante. O sea, y, y en el caso de que la denuncia se haga en forma oral, es decir, que tú te prestes, porque, bueno, perdón, pero aquí lo estamos haciendo de forma escrita, ¿no? Hago mi papelito, pongo todos mis datos, voy y presento mi denuncia escrita. Pero también la puedo hacer en forma oral, ¿no? En la que me presento en la fiscalía o en el Ministerio Público y, y, y vuelvo a presentar una denuncia y se levantará un registro en presencia del denunciante, quien previa lectura que se haga de lo mismo la firmará junto con el servidor público que la reciba. Ya la denuncia escrita será firmada por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiera firmar, pues ya sabemos que tendremos que poner nuestra huella digital, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario sobre lo que representa el acto de hacer una denuncia? Y lo que quiero es que pensemos en la denuncia eh, fiscal, ¿no? O sea, imagínense que ustedes saben que se está cometiendo un delito fiscal. Ahorita vamos a también a hablar sobre los delitos fiscales y cuáles son, pero se está cometiendo un delito como que no te quieren entregar tu factura,
pues bueno, vas a hacer esta denuncia. Y la puedes hacer anónima y la puedes hacer directa, pero la autoridad tendrá que hacerlo. Y luego llegamos al concepto de la querella. Y una querella es la expresión de la voluntad de la víctima o ofendido o de quien legalmente se encuentre representado para ello, o sea, que sea un representante legal de la víctima o del ofendido, mediante el cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señala como delitos. Y lo más importante, que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados. Y en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente. Cuando leemos que el requisito de procedibilidad, es decir, para que el proceso legal que va desde la demanda hasta la posible acción penal contra el responsable del delito se dé, pues hay ciertos requisitos de proceso, de procedimiento que se deben de seguir. Y en algunos casos, pues es esto que conocemos como la querella. Entonces, siempre se pregunta uno, eh, ¿qué es una denuncia y qué es una querella? Entonces, tratando de entenderlo, pues es como cuando estabas en la primaria y alguien le comía sus dulces y sus caramelos a un compañero y uno de los que lo haya visto podría ir y denunciar ante la dirección de que se estaba cometiendo un acto, delito, por un decir, y la dirección le iba a decir, pues tú viste que se lo comió y a lo mejor se lo comió sin permiso, pero si el ofendido no viene y presenta su querella respecto a ese acto, pues no puede hacer nada porque él realmente, el ofendido, o sea, al que le están cometiendo, es el que tendría que presentar una querella. En conclusión, una querella incluye en sí a una denuncia. Es decir, yo voy y como afectado por ese acto delictivo, me querello, o sea, me quejo y presento la denuncia correspondiente que va dentro de una querella y es en donde se da este requisito de procedibilidad que la persona afectada sea quien a final de cuentas sea la que tiene que presentar pues esta demanda. Y bueno, pues ya llegamos al tema en de la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es el asesor jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya misión es garantizar la legalidad y certeza jurídica de los actos que va a llevar a cabo la Secretaría de Hacienda a través de esta Procuraduría Fiscal. Y representar representar a la Secretaría de Hacienda en los procedimientos o procesos judiciales y administrativos con el fin de salvaguardar sus intereses y la adecuada aplicación de las disposiciones jurídicas. Esto ya es más estructura de gobierno, pero pues no nos podemos imaginar que el secretario de Hacienda esté yendo a atender todos los juicios que pudiera tener la Secretaría de Hacienda
cientos o miles. Entonces, en realidad nombra a la Procuraduría Fiscal de la Federación, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se encargue de representarla en todos estos, ¿no? También ejercer en materia de infracciones o delitos las atribuciones señaladas en el Código Fiscal de la Federación, que le corresponden a la Secretaría de Hacienda, imponer las sanciones correspondientes por dichas infracciones, formular las abstenciones para presentar denuncias, querellas, declaratorias de perjuicio o posible perjuicio o peticiones cuando existe impedimento legal o material para ello. Denunciar, querellarse o formular cualquier requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público de la Federación por los hechos que puedan constituir delitos de los servidores públicos de la propia Secretaría y ejercer en materia penal las atribuciones señaladas en el Código. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios relacionados con los delitos fiscales del Código Fiscal de la Federación. Entonces, si vamos entendiendo que es el objetivo, ir entendiendo cuando se comete un delito, qué es lo que va a suceder, pues llegamos a que quien va a presentar la demanda, pues sería la Procuraduría Fiscal de la Federación, se entera del delito y presenta ya sea una demanda, como aquí señala, una denuncia, perdón, o una querella a efectos de que se atienda eh, eh, ese delito, y tendrá el carácter de víctima o ofendida la Secretaría de Hacienda, que está representada por la Procuraduría Fiscal Federal. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Bien, continuamos. Dice que la Procuraduría o la Secretaría de Hacienda, para proceder penalmente ante el Ministerio Público, tendrá que formular una querella, declarar que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir un perjuicio, formulará la declaratoria correspondiente en los casos de contrabando de mercancías por las que no deba pagarse impuestos y requieran permisos, y en los demás casos bastará la denuncia de hechos para que levante ante el Ministerio Público una demanda. Entonces, ¿pero por qué es esto de la demanda y de la querella? Porque existen delitos que, de acuerdo con el Código Fiscal, se tendrá que formular una querella por aquellos, por ejemplo, el delito de contrabando. O sea, si yo trato o introduzco mercancía al país, que es el sin pagar los impuestos, que es el delito de contrabando, pues hay una afectación, ¿no? La Secretaría de Hacienda se está afectando porque no está cobrando los impuestos correspondientes. Es decir, es una víctima y, como señala aquí, hay un perjuicio al fisco, ¿no? También en la defraudación fiscal, o sea, ya sabemos todos la mayoría de los conceptos de la defraudación fiscal o la defraudación fiscal equiparable. También esos relacionados con el de no inscribirte, de usar doble RFC, que lo que estás haciendo es no pagar los impuestos. O los de la contabilidad y el registro falso de las operaciones. O ser un depositario infiel, ¿no? O sea, hay un embargo, la autoridad designa
a quién va a cuidar ese bien embargado y después de, si ese depositario no cuidara bien el bien, pues se perdería la forma en la que la autoridad podría cobrar ese impuesto o esas sanciones y pues tendríamos un perjuicio, ¿no? Y también pues al funcionario que público que ordene o practique visitas sin mandamiento oficial, ¿no? Todos estos están contenidos, pues el contrabando en el 105, la defraudación fiscal en el 108, la equiparable en el 109, todos los relacionados con el RFC en el 110, el llevar correctamente tu contabilidad en el 100, en el 111, depositario infiel 112, y los delitos de los funcionarios en el 114 del Código Fiscal de la Federación. Pues estos delitos que sí tienen una afectación a la Secretaría de Hacienda económica, pues se requiere que haya una querella, ¿no? Que se formule lo que ya vimos que corresponde a una querella. Básicamente señalarte tú como afectado. Y los delitos que requieren una denuncia o una declaratoria, pues se refiere a los delitos previstos en el artículo, siempre hablando del Código Fiscal, el artículo 102, que es la importación de mercancía prohibida o sin permiso. Es decir, si tú haces una importación de una mercancía que está prohibida, pues como está prohibida, no va a pagar impuestos, ¿verdad? No está clasificada para pagar impuestos, entonces no hay una afectación directa a la Secretaría de Hacienda, o sea, porque no iba a cobrar ni un impuesto, pues entonces no hay ese requisito. Entonces, lo que se va a hacer es denunciar que se está cometiendo el delito de introducir mercancía prohibida al país o no hay que pagar impuestos, pero sí hay que hacer todo un trámite legal para introducir esa mercancía y no se cumplió el trámite legal, pues al no cumplirse ese trámite legal, diremos que hay un delito y bastará con denunciarlo para que proceda. El contrabando pues tiene, digamos que, un punto en el que el delito de contrabando pues es poseer, por ejemplo, mercancía sin comprobar su legal estancia en el país. Pero a lo mejor esa acción no requería un pago de impuestos y la introducción de esa mercancía. Entró ilegalmente, pero no generaba pagos de impuestos. Entonces, lo que pasará es que solamente se requiere una denuncia. Y el otro es la sustracción de mercancías del recinto fiscal o fiscalizado, que solo requiere denuncia, es decir, hay unas mercancías que están en su paso por la introducción legal al país, están allá almacenadas las mercancías y se sustraen de allá, ¿no? O sea, digamos, se las roba. Entonces, en ese proceso, pues no hay una afectación de impuestos porque quien introdujo o quien las sustrajo, pues no lo está haciendo ni como contrabando ni como traer mercancías prohibidas, sino que las sustrajeron, que podría ser un servidor público quien permita esa sustracción, es decir, la acción de introducir al país sin que se cumpla con la documentación, pero no es una acción de contrabando, sino es como un robo. Entonces solamente requerirá denuncia para
para señalar que este delito ha sido realizado. Perdón. Entonces, ya estamos casi por terminar y quisiera saber si hay alguna duda, algún comentario sobre estas funciones que tiene el Ministerio Público y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Bueno, pues vamos a concluir con este diagramita, que sucede un delito, sea de los que requieran denuncia, sea de los que le crean una declaratoria o una querella. Se entera la autoridad de la existencia de un delito, puede ser que llegue la autoridad a una empresa, empieza a hacer una revisión fiscal y observa que hay mercancía y de importación sin la documentación que soporte la legal estancia. Pues podrá decir que hay un delito de contrabando y presentar una denuncia porque ahí está esa mercancía y hay que ver si es o no es de contrabando. También llega y ve que hay deducciones falsas, ¿no? Que hay facturas de las que conocemos apócrifas, falsas, o que soportan operaciones falsas. Y entonces, si se dan los requisitos de montos, pues se tendrá que presentar una querella. Se presenta la querella y se va al Ministerio Público, quien recibe la denuncia querella, hace toda la investigación y persigue este delito. En eso hacer la investigación y perseguir significa recopilar pruebas y presentar los casos ante los tribunales. El Ministerio Público, quien tiene esa función, pues se presenta a los tribunales, pone toda la información y su investigación en la que determinó que sí había elementos suficientes para señalar a un culpable, lo presenta a los tribunales, se hace el juicio completo en tribunales y se dicta la sentencia, la cual podría ser de culpabilidad o de inocencia. Entonces, este es el proceso ante la comisión, muy simplificado, claro está, ante la comisión de un delito, entonces en donde vemos que la función de la Procuraduría Fiscal Federal es presentar esa denuncia y esa denuncia declaratoria o querella y, y la función del Ministerio Público pues será investigar, perseguir, recopilar pruebas. Nada más que aquí, fíjense que en este proceso de recopilar pruebas, pues a quién y cómo busco las pruebas, ¿no? Pues a través de la Procuraduría Fiscal Federal, que es quien detectó el delito de defraudación fiscal, por ejemplo, es a través de ella y en forma conjunta van recopilando o armando el expediente de la demanda para presentar esas pruebas ante los tribunales. Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario respecto al tema del día de hoy? Pues si no hay más dudas, muchas gracias, muy buen día. Gracias por su ayuda. Gracias, maestro, por la plática. No hay de qué, para eso estamos. Gracias.